El proyecto FIC busca implementar un modelo de inocuidad alimentaria en nuestra región. Básicamente los productos en general están con poca inocuidad. Eso quiere decir que existen alimentos que están contaminados tanto por plaguicidas o por bacterias o por virus que le impiden acceder a un mercado más competitivo. Por ejemplo, productores que quieren ir a los supermercados. Ahí tienen una vara que tienen que subsanar para poder entrar y poder tener más recursos finalmente. La región necesita, por ejemplo, tener un sistema de monitoreo que permita que los productores vean si sus productos tienen estos peligros y poder acceder a estos mercados. Nosotros como universidad regional queremos que las capacidades se queden en la región, queremos tener un laboratorio acreditado, confiable para los peligros alimentarios, queremos poder llegar después de este proyecto a todos los productores de la región. Como región de O'Higgins tenemos el desafío de ser una potencia agroalimentaria y la inocuidad alimentaria es una base para llegar a eso. Sin inocuidad alimentaria no podemos llegar o pensar hacer eso. La región de O'Higgins tiene el potencial necesario y creemos que con este proyecto podemos demostrar que como región podemos caracterizarnos por ser la región de la cultura de inocuidad alimentaria. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. A nombre de la Universidad de O'Higgins, la estatal regional, les damos la bienvenida a esta primera actividad que se inscribe en el marco del modelo de inocuidad agroalimentaria regional, proyecto financiado con fondos regionales y que busca lo que la directora del proyecto, Claudia, nos decía en su cápsula. Esperamos que esta primera actividad pública sea también el inicio de un trabajo conjunto con los diferentes actores de la cadena agroalimentaria regional y que nos han apoyado en la postulación y ahora en la ejecución de este proyecto. Así es que les damos la bienvenida. A nombre del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales, el ICA3, que es el instituto donde residen las capacidades vinculadas a medio ambiente y al sector agropecuario, les queremos dar la bienvenida y para eso le doy la palabra al doctor Gabriel Arriagada, médico veterinario, que es su director. Gabriel, buen día. Hola, buenos días, José, gracias por la invitación. Buenos días a todos, la verdad que muchas gracias por esta invitación y quería aprovechar de darme unos minutos para darle la bienvenida a nombre del rector de la Universidad, Rafael Correa, del vicerrector académico Marcelo Visconti, del director de investigación, doctor Deodato Radic, ¿ya? Pero para continuar me gustaría hacer una breve reflexión sobre la inocuidad, pensando de que la inocuidad en la región de O'Higgins y la importancia que tiene en esta región en particular. Entonces decir que la inocuidad de los alimentos tiene un fin en sí, que es contribuir a la salud pública, eso está claro, ¿no? Pero también es fundamental para el logro de otros objetivos de desarrollo tales como agricultura sostenible, desarrollo de la economía local y finalmente la mejora del bienestar de las personas. Entonces nosotros como el Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales, ICA3, por ser parte de una universidad pública y regional, estamos mandatados para desarrollar investigación de excelencia con impacto regional. Entonces aquí tenemos dos objetivos concretos. Uno es investigación de excelencia, lo que estamos hasta el momento haciendo bien, pero no nos podemos quedar ahí. Un segundo objetivo es que esta investigación trascienda los límites de la universidad y se traduzca en soluciones concretas a problemas reales. Y este proyecto FIC, liderado por la doctora Foster, es una de esas iniciativas en las cuales estamos dando valor agregado a la investigación que realizamos, y en este caso a través de implementar un modelo de inocuidad en la región de O'Higgins, donde productores y consumidores nos veamos todos beneficiados. Entonces, desde ICA3, para ICA3, perdón, este FIC, liderado por la doctora Foster, es un gran hito en el logro de nuestros objetivos como universidad pública y regional. Entonces, en ese sentido nos sentimos muy felices y orgullosos de llevarlo a cabo, y les deseamos que este proyecto sea todo un éxito.
y desde el ICA 3 le dejamos las puertas abiertas para cualquier otra iniciativa que quieran realizar en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Este proyecto cuenta con el apoyo de distintas instituciones, organizaciones de productores, instituciones públicas regionales, pero también nacionales. Y hay una que es el paraguas que cobija, que agrupa y responsable del tema de la inocuidad y la calidad. Quiero dejar con ustedes y darle la bienvenida y las gracias por el apoyo que hemos tenido en la realización y preparación de este evento a la secretaria ejecutiva de Achipia, que es la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria, a doña Nuri Gras. Nuri. Muchas gracias, José, por tus palabras y por la invitación. Muy buenos días a todos y todas quienes están conectados a este importante seminario del día de hoy, organizado por la Universidad de O'Higgins. En primer lugar, un saludo muy especial al señor Gabriel Arriagada, director del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales de la Universidad de O'Higgins, y a quien quiero felicitar por su mirada acerca de la inocuidad alimentaria, o sea, muy realmente verdadera, porque, como se dice, no hay inocuidad, no hay seguridad alimentaria sin inocuidad. A la señora Claudia Forster, académica de la Universidad de O'Higgins y coordinadora responsable del proyecto FIC, Transferencia de un modelo de la inocuidad agroalimentaria regional. Al señor Jaime Flores, consultor internacional y quien tuvimos el placer de trabajar con él mientras estuvo en Chile como representante de IICA. A la señora Lisette Boschat, de la Seremía de Agricultura de la región de O'Higgins, con quien trabajamos directamente para todos los temas regionales. A todos los asistentes que están conectados a este webinar. Muchas gracias por la invitación a la agencia a colaborar en este webinar que como iniciativa ilustra muy bien el propósito de cómo Achipia lleva la coordinación y conducción del Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria, donde todos los actores públicos, privados y academia forman parte. En primer lugar, porque este webinar se da en el marco de un proyecto FIC, que este proyecto nace en el seno de la Comisión Regional de Inocuidad y Calidad Alimentaria de O'Higgins, que es un espacio colaborativo de todas las instituciones que tienen participación en el tema de inocuidad y calidad alimentaria de esta región, quienes bajo la coordinación de la Seremía de Agricultura establecen una agenda de prioridades para mejorar este importante tema en el territorio. En segundo lugar, es un tema relevante que la agencia viene trabajando, como es el de la cultura de inocuidad, y que se ha identificado como un tema esencial para mejorar el desempeño del Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria. De hecho, la agencia implementa una política pública que promueve una cultura de inocuidad a nivel de la industria y la sociedad. Uno de los importantes hitos fue haber incluido el tema de la cultura de inocuidad en la última actualización que tenemos de la Política Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria 2018 a 2030. Y donde ahora, debido a lo imprevisto de esta pandemia, estamos haciendo una nueva actualización donde vamos a incluir otros temas porque entendemos que esto es un tema bastante dinámico. A partir de lo cual se ha establecido una agenda de trabajo en el tema para este periodo que ha incluido la formación de una red nacional de cultura de inocuidad, la instalación del enfoque de cultura de inocuidad en las carreras profesionales relacionadas con alimentos, donde se ha desarrollado un modelo con la Universidad Autónoma de Temuco, así como en la educación escolar e inicial, donde se firmó un convenio con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, para incluir en la malla curricular de los establecimientos la herramienta educativa que enseña a los niños de forma correcta del lavado de manos. Esto es bien importante citarlo porque esto fue previo al COVID y ahora tiene mucho más fuerza aún, pero antes del COVID ya estábamos incluyendo este modelo con JUNJI. Un modelo para incluir el tema de la cultura de inocuidad en el sector productivo, que tiene mucho que ver con este proyecto, en cuyo marco se realiza este seminario. Y finalmente, una metodología para medir la cultura de inocuidad a nivel de la sociedad. Justamente en este último punto es que durante el año 2019 se realizó un estudio cualitativo de comportamientos
percepciones y conocimientos frente a la inocuidad de los alimentos, que hemos decidido presentar por primera vez en el marco de este seminario que se realiza el día de hoy y que estaremos publicando en nuestro sitio web en las próximas semanas. Reiterando nuevamente los agradecimientos por la posibilidad de colaborarles en este webinar y de trabajar en conjunto y participar en este proyecto, les deseo la mejor de las suertes y aprovechar al máximo los contenidos de este webinar. Y desde ya les digo que las puertas de la Chipia están abiertas para trabajar en conjunto en todos aquellos proyectos o iniciativas que ustedes consideren que nosotros somos un aporte. Los felicito por todo lo que están haciendo por la región, porque es la única forma de que todos juntos, todos unidos, podamos salir adelante de estos grandes desafíos que nos han traído en los últimos años. Muchas gracias y un excelente seminario. Gracias, Nuri. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, decirles que este proyecto surge a partir de este Consejo Asesor Regional Consultivo y en ese sentido cumple con esto que Gabriel, nuestro director, mencionaba, ¿no? Nosotros lo que buscamos es dar soluciones concretas a problemas reales y a partir de ahí ir construyendo política regional, ir desarrollando músculo a nivel de nuestra región. Ese creemos es nuestra responsabilidad como Universidad de O'Higgins. La inocuidad, que es responsabilidad de todos, como muy bien dice Achipia en sus logos institucionales, dice también con una cultura, y la cultura son las formas que tenemos de relacionarnos y que van cambiando a través del tiempo, entre nosotros, con el medio, con otros, en fin. En ese sentido, hemos creído pertinente que poder hablar de la cultura de inocuidad, vale decir qué se entiende por cultura y cómo ésta ha ido variando en el área de inocuidad a través del tiempo, para después caer de manera específica en lo que Nuri mencionaba y que agradecemos, que es entregar por primera vez en este seminario los resultados de este estudio. La modalidad va a ser la siguiente: los expositores vamos a hacer las dos presentaciones seguidas y después habrá un tiempo para preguntas, las que vamos a ir recepcionando a través del chat que ustedes tienen a su disposición. Así es que sin más, le dejo la palabra a Manuel Miranda, médico veterinario, magíster en ciencias y responsable en Achipia del tema de cultura de inocuidad alimentaria. Manuel, bienvenido y gracias. Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Pepe, por la presentación. Muchas gracias por la invitación que nos han hecho como Achipia, ya lo decía nuestra secretaria ejecutiva. Y justamente hoy día vamos a hablar un poquito de esta cultura de inocuidad y su impacto en el quehacer de la inocuidad alimentaria en el marco de este proyecto y en el marco de esta visión que se ha fijado, ¿no es cierto?, la región, de ser una región líder, una potencia, una región líder en el tema agroalimentario y en particular en la cultura de inocuidad. La presentación, por favor. Adelante, Karen, por favor, la primera. Bien, partamos entonces por donde se debe partir siempre, ¿no es cierto?, toda conversación. Partamos por la distinción, ¿ya? ¿Qué es este concepto de cultura de inocuidad? Quien primero hace esta reflexión en relación a la cultura de inocuidad es Frank Llanas, ¿no es cierto?, ex vicepresidente mundial de inocuidad alimentaria de Walmart y hoy día uno de los directores de la FDA de Estados Unidos, quien hace un análisis de las enfermedades transmitidas por alimentos en Estados Unidos. Y se da cuenta que a pesar de toda la inversión que hace su país, ¿no es cierto?, en sistemas de aseguramiento de inocuidad a nivel de la empresa, en nueva normativa que sea más, que obligue a los productores a producir con mayor inocuidad sus productos, de toda la capacitación que se les da a los trabajadores, estas mediciones, estos datos de estas enfermedades transmitidas por alimentos no mejoran en un largo periodo de tiempo. Entonces Frank comienza a hacer la hipótesis de
¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no se está viendo? ¿Qué es lo que hay que hacer adicional? Ojo, esto es muy importante, adicional a la capacitación y a la instalación de sistemas de aseguramiento de inocuidad. Y él llega a la conclusión de que lo que falta, lo que no se ha abordado, es el comportamiento de las personas, ¿ya? Y por eso él dice, miren, la inocuidad alimentaria no se agota solamente en programas de inocuidad alimentaria, en sistemas de aseguramiento de inocuidad, en programas de capacitación, sino es necesario que abordemos el comportamiento de la gente, ¿ya? Y él crea un modelo de gestión de inocuidad alimentaria basado en el comportamiento, que tiene varios elementos importantes, ¿ya? Que está basado en generar la expectativa de desempeño de inocuidad alimentaria, que utiliza muy fuertemente el tema de la comunicación, ¿no? La comunicación hacia las personas involucradas en el tema, y que fija metas eficaces, verificables y efectivas en el tema. Y ahí comienza todo un desarrollo que es fundamentalmente el área empresarial, ¿no es cierto? Que lo lidera, por supuesto, Walmart, pero que luego se comienza a expandir con otras empresas. Y, por ejemplo, en Chile hay una empresa que lo ha abordado desde hace mucho tiempo, como es PF Alimento, y hoy día muchas otras empresas lo están abordando, ¿ya? La siguiente, por favor. Pero partamos de este análisis que hace Frank, ¿no es cierto?, que nos invita Frank, y partamos analizando el tema entonces desde los comportamientos, desde las conductas de las personas. Y dado que estamos en un proyecto que tiene que ver con la agricultura familiar campesina, yo quiero citar un estudio que hizo Achipia, liderado por la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, que fue un proyecto de cierre de brecha en contaminantes químicos, en particular en plaguicidas, pero también en residuos de medicamentos veterinarios, ¿ya? Y en el transcurso de este proyecto, tuvimos algunos hallazgos importantes. Y uno de los hallazgos fue, por ejemplo, que en general estos productores, que eran productores de carne ovina, bovina y también productores de miel, tenían algunas prácticas que eran de muy baja adopción, es decir, no realizaban estas prácticas, pero que eran de un alto riesgo en términos de inocuidad alimentaria, como era, por ejemplo, adquirir remedios veterinarios sin receta, ya, como era la aplicación de estos medicamentos en periodos que no era correspondiente o a un ritmo que no era correspondiente, etc. ¿Ya? Entonces, la pregunta a partir de esto era la siguiente. La siguiente lámina, por favor. Bueno, ¿cuáles son las condicionantes que hacen que estos pequeños productores, que además tenían asistencia técnica, eran usuarios de INDAP, no desarrollaran estas prácticas, que eran prácticas sumamente importantes para no tener residuos en los alimentos y por lo tanto para la inocuidad alimentaria? Si vamos a la generalidad, podemos decir que hay varias condicionantes que pueden estar detrás de esta nueva adopción o a veces de las prácticas que desarrollamos, ¿no es cierto? Algunas son condicionantes biológicas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con nuestra biología, pero otras son otro tipo de condicionantes. Por ejemplo, nuestras competencias. A lo mejor estos productores no sabían cómo utilizar estos medicamentos de uso veterinario, o tenían un bajo acceso a la tecnología, ¿no es cierto?, aunque en este caso sí tenían asistencia técnica. O tal vez pueden haber algunas causas más profundas. Sabiendo y teniendo acceso a la tecnología, a lo mejor no estaban motivados, o tal vez era producto de sus habitualidades, ¿ya? A lo mejor estaban acostumbrados a hacer las cosas así porque sí. Es decir, si nosotros analizamos las causas de nuestros comportamientos, algunas tienen que ver con nuestra forma particular de hacer las cosas, pero otras tienen que ver con nuestra forma particular de ser, cómo somos nosotros. La siguiente, por favor. Y nos vamos a ir por ese camino.
nos vamos a ir por nuestra forma particular de ser. Y si nos vamos por ese camino, aparece este sociólogo chileno muy prestigioso, que es Rafael Echeverría, ¿no es cierto?, que ha publicado muchos libros de sociología al respecto a este tema. Él es el padre de la ontología del lenguaje, y él nos dice que además de las condicionantes anteriores que ya vimos, hay otras condicionantes que son ocultas a nuestros ojos, que nosotros no las vemos, que no son como la tecnología, que no son como las habitualidades. Y a esas condicionantes ocultas, él la llama el observador que somos y el sistema social en que vivimos. Y ese sistema social es lo que en esta humilde presentación llamamos mundo. Es el observador y su mundo lo que también tiene que ver con cómo hacemos las cosas. Y vamos a ver entonces qué es el observador y su mundo. La siguiente, por favor. ¿Qué es el observador? Bueno, el observador eres tú, pero no tú como persona. No es Manuel Miranda, no es Pepe Acosta, no es Nuri Gras como persona, sino la forma que yo, tú, él, ese, interpreta las situaciones. ¿Ya? ¿Cómo le confiere sentido a las situaciones? Y eso es lo que determina tomar ciertos cursos de acción o no. ¿Ya? Aquí hay una distinción bien importante. El observador no es la persona, es cómo esa persona interpreta su realidad. ¿Ya? La siguiente, por favor. Y quiero dar un ejemplo. Chile eliminado de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Brasil 14. Esa es la situación. Veamos cómo distintos observadores interpretan esta situación. ¿Chile quedó eliminado del Mundial de Brasil por el palo de Pinilla o quedó eliminado por los penales? En esa prensa, esas portadas de diarios que yo pongo aquí, ilustran en cierta manera la distinta interpretación a esa situación, porque esa interpretación influye en las acciones que se toman. Si quedó eliminado por el palo de Pinilla, entonces estamos diciendo, o podemos interpretar, que la mala pata del chileno de nuevo nos jugó en contra. Y por lo tanto, ¿qué puedo hacer con eso? Nada. Si creo que fue eliminado por penales, donde si ustedes mal no recuerdan, Brasil perdió 2 penales y nosotros perdimos 3 penales, si yo creo que fue eliminado por penales, yo puedo decir, entonces fue porque no fui competente para lanzar penales. ¿Qué acción puedo tomar? Entrenar más los penales. Y me parece que ese fue el curso de acción, porque si no, no hubiéramos ganado las 2 Copas Américas que ganamos después. Entonces, como pueden ver, acá se presenta el observador. Una misma situación, distintas interpretaciones y distintos cursos de acción. La siguiente, por favor. Estas interpretaciones vienen de lo que el mismo Rafael Echeverría llama los dominios y los ejes del observador. ¿Ya? Los dominios del observador son, primero, lo que él denomina la corporalidad. Nosotros observamos de acuerdo a cómo estamos situados en el mundo. ¿Ya? ¿Ustedes creen que a un fileteador de salmón de exportación de Chile, que se le cae el pescado, que se le cae el salmón al suelo, va a hacer lo mismo, le va a dar la misma importancia si se ve como un trabajador más anónimo en una cadena inmensa donde nadie sabe ni siquiera su nombre? ¿O se va a preocupar más si se le cae el pescado o no, si se ve como una persona importante dentro de una cadena que alimenta a miles de familias en el mundo, entre ellos muchos niños, ¿no es cierto? Y donde va en cada uno de esos alimentos la imagen de Chile?
esa corporalidad de ese manipulador de alimentos y sus acciones en relación a la inocuidad alimentaria tienen que ver con cómo él se ve en el mundo. A eso lo llamamos corporalidad. El segundo es el dominio de la emocionalidad, ¿ya? De acuerdo a nuestra emoción, es como observamos, ¿ya? Hace tiempo atrás, una persona me decía, inocuidad alimentaria. Oye, pero si inocuidad alimentaria es súper fome, po. Manuales, protocolos, que ponte la cofia, que ponte el guante. No, es súper fome. Bueno, ¿ustedes creen que esa persona va a tener sus acciones, van a ser distintas a una persona que mira la inocuidad alimentaria tal vez coloreada de una emocionalidad un poco más optimista y positiva? El lenguaje, otro dominio fundamental. Y en el lenguaje hay muchos elementos importantes. Primero, las distinciones, los conceptos. Si yo no sé qué es inocuidad alimentaria, ¿cómo voy a intervenir en inocuidad alimentaria? Si yo no sé qué es lavarse las manos bien, ¿cómo me voy a lavar las manos bien? ¿No es cierto? Lo segundo, además de las distinciones, son nuestros juicios. Si yo tengo el juicio que con la resolución sanitaria basta para asegurar la inocuidad de mis productos, probablemente yo no me voy a preocupar de capacitarme más, no me voy a preocupar de instalar un sistema de prerequisitos o un sistema de aseguramiento. Las narrativas. Las narrativas, que son los cuentos que yo me cuento. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, pero si yo aplico el plaguicida así, porque así siempre lo hemos aplicado, y aquí nunca ha pasado nada, así lo aplico yo, y estos tomates se los come mi señora, se los comen mis cabros chicos, y no pasa nada. Entonces, todos esos elementos influyen en el observador que somos, y por supuesto nuestra biología. Nosotros no podemos observar más allá de lo que nos permite nuestra biología. Nosotros no tenemos vista nocturna, ¿no es cierto? En algunos casos hay personas que no pueden distinguir todos los colores, ¿no es cierto? Pero todos estos elementos nos ayudan a observar de una manera determinada. Y estos elementos influyen en lo que Echeverría llama los ejes, que ya son elementos más visibles. Por ejemplo, nuestras inquietudes, nuestras posibilidades, nuestras expectativas, nuestras habitualidades, que pueden ser prácticas, hacer siempre la misma cosa, o pueden ser creencias también. Las creencias también son habitualidades interpretativas. La siguiente, por favor. ¿Y qué es el sistema? El sistema son los sistemas sociales y las relaciones de las cuales nosotros formamos parte, hemos formado y formamos partes, ¿no es cierto? La relación con el sistema familiar de origen, las experiencias escolares, los vínculos de amistad cuando éramos adolescentes, etcétera, etcétera. En definitiva, es el sistema social, ¿ya? Y el rol, y esto es muy importante, el rol en el sistema social que nosotros hemos cumplido históricamente. Si nosotros siempre nos hemos hecho de cargo de las cosas, eso nos va a acompañar siempre en nuestra vida laboral y en nuestra vida personal. Siempre vamos a querer hacernos cargo de todo, ¿ya? Por dar un ejemplo. La siguiente, por favor. La siguiente. Dele nomás, Karen. Ahí, por favor. Hasta ahí. Observador y sistema interrelacionan, están interrelacionados e interrelacionan en los sistemas sociales a partir de lo que se forman los sistemas sociales, que son las comunicaciones, las conversaciones, que van creando a través de la confianza, van generando expectativas comunes, van generando cultura común, van generando conocimiento compartido. Pero hay otra cosa muy importante que generan estos sistemas sociales y sus observadores. La siguiente, Karen. La siguiente. Y es un sentido o significado compartido. Nosotros en nuestros sistemas sociales y como observadores que somos, compartimos sentidos y significados. Un ejemplo. Yo he tenido la posibilidad de viajar por muchos países del mundo. Y cuando voy a un restaurante y termino de comer o de almorzar y necesito la cuenta, yo hago esto. Hago este gesto.
Y en prácticamente todos los países del mundo, el mozo interpreta, ¿no es cierto?, que eso significa que yo quiero pagar mi cuenta y retirarme del restaurante. Ese es un conocimiento compartido. Pero ¿qué es lo importante de este? Perdón, este es un sentido o un significado compartido, una interpretación compartida. Pero ¿qué es lo importante de este sentido compartido? La siguiente, Karen. Y lo importante es que nos predispone a la acción, ¿ya? Cuando yo hago este gesto y esa persona entiende el sentido de ese gesto, él va a buscar la cuenta inmediatamente y me la trae para que yo la pague, para que yo la pague. Está adherido a una acción. Y esa acción, además, nos lleva, la siguiente, a un resultado. Y ese resultado es que yo pago la cuenta y me puedo ir del restaurante. Es decir, sentido, acción y resultado están vinculados, entendiendo que este sentido se forma en base a este observador y a este sistema social. La siguiente. Pero esto también es aplicable a la inocuidad alimentaria. ¿Por qué? Porque mi forma particular de ser, como ya lo hemos visto, influye en mi forma particular de hacer. Porque si me lavo o no me lavo las manos, si respeto o no respeto el periodo de carencia, si le hago caso o no al supervisor, ¿ya?, al supervisor de inocuidad alimentaria, ¿ya?, eso tiene que ver, como lo decíamos antes, con mi forma particular de ser también. Pero también tiene que ver con los resultados. ¿Y cuáles son los resultados que yo busco en la inocuidad alimentaria? Los resultados de inocuidad alimentaria tienen que ver con la probabilidad de contaminación en los alimentos y su impacto en la población. Por lo tanto, los resultados tienen que ver con, Karen, la siguiente, con el riesgo en inocuidad alimentaria. Por lo tanto, ese riesgo en inocuidad alimentaria, a lo menos una parte, remite a, la siguiente, remite al observador que soy, ¿ya?, remite a mi forma particular de ser. Ese resultado en inocuidad alimentaria es riesgo, es la probabilidad que el alimento se contamine y que esa contaminación tenga un impacto en la salud de la gente. Y como decía antes, eso está relacionado con este observador que soy. La siguiente. Por lo tanto, a veces en inocuidad alimentaria, y probablemente en otras cosas también, pero centrémonos en esto, tal como nos dice Jonas, de la serie Dark de Netflix, una serie espectacular, el error en la Matrix a veces somos nosotros. Él dice que siempre somos nosotros, pero yo le puse que a veces somos nosotros. La siguiente. Y dado esta reflexión, entonces, en inocuidad alimentaria, a esto que hemos llamado el observador y segundo, lo podemos considerar un peligro. Lo podemos considerar un peligro. Como decía Claudia en el video, ella hablaba de los peligros en inocuidad alimentaria. Pero un peligro cuyo riesgo es el sentido y las acciones posibles o no en torno a los riesgos en inocuidad alimentaria. Es un peligro cuyo riesgo está en la manera en que interpreto los riesgos en inocuidad y calidad alimentaria. Cómo calculo, cómo percibo, cómo evalúo, cómo acepto y cómo selecciono los riesgos en inocuidad. La siguiente. ¿Por qué? Porque el riesgo también es constitutivo del observador y su sistema social y de su mundo, ¿ya? Y esto lo dice muy bien Luhmann en su sociología del riesgo, cuando dice el riesgo está, por tanto, en la estructura de operación que llamamos la observación. Él llama la observación a la selección, a la decisión que toman los observadores, ¿ya? Y por eso el riesgo está en nuestras decisiones, como muy bien lo dice mi amigo Claudio Canales cuando habla de su modelo de comunicación de riesgo. El riesgo está en nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque toda interpretación es también
una decisión y es también un riesgo. Si yo interpreté que por la mala pata del chileno no me sacaron del mundial, o interpreté que fue porque fue incompetente en los penales, ahí yo tomé una decisión y cada uno determinó acciones y riesgos distintos. La siguiente. Por lo tanto, cultura de inocuidad, y esta es la hipótesis, no estoy diciendo que esto sea así, es una hipótesis, en lo superficial son los comportamientos, pero en lo profundo es el riesgo del observador y su mundo, el sentido, el significado, la interpretación que le confiere a los riesgos en inocuidad alimentaria y que determina las posibles acciones para mitigar o no esos riesgos. La siguiente. Esto tiene y no un impacto en lo que hemos hecho hasta ahora, que es lo que decía Nuri en su saludo, ¿no es cierto? Esto nos permite constatar que preocuparnos de la inocuidad alimentaria es intervenir en los sistemas productivos, pero también en los observadores y sus sistemas sociales. Ratifica que el alcance de la preocupación por la inocuidad no solo tiene que ser desde lo productivo y agroalimentario, sino también tiene que alcanzar a otros sistemas sociales como la familia, como la educación, como la sala de clases, ¿ya? Y por sobre todas las cosas, acopla estructuralmente la cultura de inocuidad a esta visión moderna de intervención en inocuidad alimentaria, que es una intervención sistémica, integrada y preventiva, basada en riesgo y en evidencia científica, en este caso evidencia científica desde las ciencias sociales, ¿sí? La siguiente. Y puedo observar al observador y su mundo y su vínculo con los riesgos de inocuidad alimentaria. Sí, puedo hacerlo. Hay técnicas de investigación social que nos permiten entrar en este observador y su mundo y su vínculo con los riesgos alimentarios, tales como la etnografía, la entrevista, las técnicas biográficas, los focus group, etc. La siguiente. Y eso es un poco lo que hicimos humildemente en este estudio del año 2019. Caracterizar al consumidor como observador en cuanto al sentido, las percepciones, los comportamientos y las creencias en relación al riesgo de inocuidad alimentaria en el proceso de consumo de alimentos. Y tipificar ese consumidor en base a ese observador en relación a esos riesgos de inocuidad en el proceso de consumo de alimentos. Es una primera aproximación a lo que yo he estado comentando. La siguiente. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias. También queremos agradecer a los cerca de 60 personas que hoy día están en este momento conectadas a este seminario y a hermanos de Argentina y México que también nos están acompañando, darles la bienvenida. Y gracias, Manuel, por poner en simple algo complejo y usando tus palabras, por navegar en aguas superficiales y también en aguas profundas. Así es que muchas gracias, muy, muy claro. Bueno, introduzco con esto entonces a nuestras siguientes invitadas, a Miranda Troncoso, socióloga de la empresa Social Memory Research que hizo Consulting, que hizo el estudio, y a Karen Barakat, médico veterinario de Chipia, para que nos presenten los resultados de este estudio. Vale decir, esta aplicación concreta de lo que Manuel nos acaba de expresar y presentar de lo que se entiende por cultura de inocuidad. Vale decir, cómo el observador se relaciona con su mundo, con su sistema social, y cómo esto repercute en acciones, en resultados. Miranda, por favor, adelante. Sí, hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarme a compartir, ¿cierto?, la metodología que utilizamos para este estudio cualitativo para medir, ¿cierto?, la cultura de la inocuidad en la sociedad chilena. Como decía bien Manuel, ¿cierto?, la intención de este estudio era hacer una breve aproximación, ¿cierto?, de los comportamientos, ¿cierto?, las percepciones y los conocimientos que existen en la sociedad chilena, en los hogares, ¿cierto?,
sobre la inocuidad de los alimentos. Realizamos un estudio cualitativo, ya que es un estudio exploratorio. Comentarles un poquito de qué se trata un estudio cualitativo. Un estudio cualitativo lo que busca es comprender el mundo, ¿ya? Y es comprender el mundo situándose en la naturalidad del contexto en el que está la persona observada, ¿ya? O sea, uno observa cómo éste se comporta, que finalmente es como lo práctico del comportamiento humano, y también se utilizan técnicas que buscan indagar en el sentido, ¿ya? Cuáles son los sentidos que le dan los sujetos a sus acciones. Como para buscar entender, ¿cierto?, un poco cuál es el nexo, ¿cierto?, entre las prácticas y entre el sentido, los hábitos reales que existen en las personas. Entonces, buscamos en este estudio, ¿cierto?, analizar cuáles son las creencias, cuáles son los valores, los hábitos, como decía anteriormente, que estaban detrás de todas estas prácticas, ¿cierto?, de todas las prácticas que realiza la gente en sus casas y que tiene que ver con la manipulación de alimentos, ¿cierto?, con la compra de alimentos, y cómo se relaciona esto con la noción que tienen ellos mismos de riesgo, ¿cierto?, de peligro. Cómo se ve el peligro en el ámbito, en un ambiente natural, cómo se ve el peligro, ¿cierto?, analizado a partir de la pregunta directa, ¿cierto?, del sentido, cuál es el sentido que ellos le ven al comportamiento, al hábito que hay detrás. Entonces, bueno, como decía Manuel, ¿cierto?, nosotros buscamos en este estudio describir el proceso que realizaban las personas, ya en cuanto a la compra, almacenamiento, preparación y los consumos también, ya las percepciones y el sentido en torno también a estas mismas áreas, y caracterizar las razones, ya, y los comportamientos que existen detrás de las compras, el almacenamiento, la manipulación. Y finalmente se construyó una tipología, ¿ya? Una tipología de la población que es algo aproximativo, ¿cierto?, exploratorio, que existen diferentes tipos de perfiles y cómo estos se relacionan con el riesgo. Comentarles un poquito qué es lo que hicimos. Yo les decía que, bueno, la metodología cualitativa lo que busca, ¿cierto?, es entender, comprender, ¿cierto?, cuáles son las motivaciones, ¿cierto?, y también observar a las personas en sus ambientes naturales para poder hacer este match, ¿cierto?, entre lo que hace la persona y lo que declara, ¿cierto?, que casi siempre no coincide, ¿ya? Una persona puede tener mucha noción de riesgo al manipular los alimentos, al comprar, pero en la práctica finalmente eso no ocurre, y hay que tratar de entender por qué hay esta incongruencia entre acción, ¿cierto?, y percepción. Hicimos, ¿cierto?, observación etnográfica, que finalmente es observar a la persona. Ya nos fuimos a los hogares y observamos cómo esta persona se relacionaba con su proceso de compra, ya los acompañamos a comprar, cómo se relacionaba con bueno, la compra, ¿cierto?, con la manipulación de los alimentos, cuando los preparaba, cuando los almacenaba, ¿cierto?, cómo los cocinaba al final y cómo los consumía. ¿Ya? Lo que busca es identificar, ¿cierto?, las motivaciones que hay detrás. O sea, uno observa, ¿cierto?, y ve qué es finalmente lo que hace, qué es lo que hace primero, lava las cosas, de pronto, no sé, pues lava el pollo, ¿cierto?, lava el huevo. Entonces, observar, ¿cierto?, cuáles son las prácticas que tienen los hogares en términos generales, ¿ya? Y todo esto, ¿cierto?, enfocado en estos ámbitos, que es la compra, el almacenamiento, la preparación y el consumo de los alimentos, ¿ya? Los observamos. Luego lo que hicimos son las entrevistas, ¿ya? Hicimos varias entrevistas, les voy a explicar un poquito después, que ahí ya nosotros les preguntamos a las personas, ¿cierto? ¿Por qué tú haces lo que haces? Entonces ahí hay una declaración, ¿cierto? La gente declara ciertas cosas y uno se da cuenta que lo que declara finalmente de pronto no es lo que hace en la práctica. Ya hay como de pronto nociones de que la gente cree, ¿cierto?, conocer mucho de un tema y finalmente cuando uno lo ve no lo aplica. Por ejemplo, el tema del lavado de manos fue algo súper potente. La gente consideraba, ¿cierto?, la importancia del lavado de manos y lo declaraba, pero cuando tú los veías, ¿cierto?, el lavado de manos no siempre era correcto, ¿ya? La gente no lo hace los 30 segundos, no lo hace con jabón,
Entonces, ahí hay que hacer, lo que tratamos de hacer, ¿cierto?, es entender, claro, por qué hay una incongruencia entre la declaración y la acción. También hicimos focus group, ya que buscan más o menos lo mismo que una entrevista, pero se distingue en que un focus group, ¿cierto?, es una técnica cualitativa donde se utiliza un grupo, ¿cierto?, se junta gente y también se les hace una serie de preguntas. Esto es interesante porque las dinámicas de grupo siempre son diferentes a las dinámicas individuales. O sea, la gente es mucho más recatada, ¿cierto?, cuando está en grupos, quizás un poco menos, como que se deja llevar un poco con la opinión de los otros, pero eso también es súper interesante hacer este contraste, ¿cierto? Este contraste entre los grupos, ¿cierto? Y las opiniones individuales que dan las personas, que fue lo que hicimos. Y a partir de eso, ¿cierto? Hicimos una caracterización, ¿ya? Una caracterización y definimos tipología. En este estudio, ¿cierto? Bueno, también aplicamos una encuesta que fue chiquitita, esto era como para también contrastar un poco con una técnica cuantitativa, ya era un valor agregado, ¿cierto? Y contestaron alrededor de, bueno, ahí Karen después lo va a compartir como los resultados, ¿cierto? De estas metodologías, pero también lo que buscaba, ¿cierto?, era hacer este contraste. Bueno, está lo cualitativo, que siempre es como el punto base en una investigación, que nos ayuda, ¿cierto?, a situarnos en el problema, a generar hipótesis, ¿ya? Y una vez que uno genera las hipótesis, se aplica una encuesta, y esta encuesta va a comprobar o no comprobar, ¿cierto?, las hipótesis que se levantaron en las técnicas cualitativas. Ya, brevemente, ya hicimos etnografías que consideraron ciertos grupos, entendiendo lo que decía Manuel, ¿cierto? Que este observador, esta persona, ¿cierto? Que finalmente es como percibe el mundo, ¿cierto? A partir de todas las influencias sociales a las que se ve influenciada, ¿cierto? Es decir, su estrato socioeconómico, su nacionalidad, su rango etario, su sexo, ¿cierto? Todo eso, todas esas variables influyen en la percepción, ¿cierto? En el sentido, en los hábitos que tienen las personas. Y eso tratamos, ¿cierto?, de realizarlo en estas etnografías, en estas entrevistas, en estos focus group. Entregarle variedad a todos los grupos para entender, ¿cierto?, cuáles son las diferencias que hay, por ejemplo, entre un grupo medio y alto, que sea joven, ¿cierto?, y que sea hombre. ¿Ya? Eso va a tener un resultado muy diferente a un grupo bajo, ¿cierto?, de jóvenes a lo mejor y mujeres. Entonces, hacer ese contraste es súper interesante y necesario, como les decía anteriormente, para sentar la base, ¿cierto? Este es un estudio que sienta las bases, que propone hipótesis y que busca, ¿cierto?, aquello, o sea, generar preguntas, ¿ya? Preguntarnos si esto efectivamente es así, ¿ya? Comprobarlo viene después, ya con una metodología cuantitativa. Pero eso intentamos hacer, intentamos darle dinamismo al estudio, intentamos darle variedad, ¿ya? Porque en eso reside todo. Finalmente, si uno junta a gente que tiene las mismas, que pertenece al mismo grupo socioeconómico o tiene el mismo rango etario, uno no va a encontrar muchas diferencias. En cambio, si uno ve estas variables, ¿cierto?, y las divide por sexo, por rango etario, ahí sí vamos a encontrar diferencias y vamos a encontrar información relevante para el desarrollo posterior, ¿cierto?, de qué finalmente es la cultura de inocuidad, cómo se relacionan las personas con esta cultura de inocuidad, con el riesgo, ¿cierto?, que conlleva la realización de ciertas prácticas, ¿ya? Lo mismo hicimos, ¿cierto?, en las entrevistas y los focus group, como les comentaba anteriormente, se hicieron en ciertas regiones y también se dividieron entre sexos, ¿cierto?, mujer o hombre. Y bueno, ahora Karen Aracat les va a entregar los resultados principales de este estudio que fue muy interesante, ¿cierto?, que nos dio una pincelada, una aproximación sobre cuál es la noción, ¿cierto?, de la cultura y la inocuidad en la sociedad chilena, en los hogares, ya que es lo más relevante. Fuimos a las casas, estuvimos con la gente y les preguntamos. Entonces, es muy interesante seguir desarrollando esto porque, como les comentaba, el estudio cualitativo es un estudio que busca sentar bases, ¿cierto?, hacernos preguntas. Y eso finalmente es lo que salió.
muchas preguntas que buscan ser respondidas, ¿cierto? Prontamente. Así que muchas gracias a todos. Ahora dejo con Karen. Vale, Miranda, muchas gracias. Karen, entonces tú dinos ahora cómo somos, cómo nos comportamos, qué resultados entregó este estudio, cómo nos comportamos frente al tema de la inocuidad en los distintos pasos, ¿no? Entre la compra y el consumo, pasando por el almacenamiento y la manipulación. Adelante. Así es, muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder exponer este importante estudio. Les voy a compartir la presentación. Perfecto, bueno, les voy a exponer un poco los resultados de este estudio cualitativo de comportamientos, percepciones y conocimientos frente a la inocuidad de los alimentos, y estos se dividieron en parte de los resultados sobre lo que son las percepciones, los sentidos, las razones y comportamientos frente a la inocuidad de los alimentos, abarcando los principales riesgos en torno a lo que es el proceso de compra, el proceso de almacenamiento, al proceso de preparación y también al consumo de los alimentos. Y a partir de estos resultados, como les mencionó Miranda, se construyó una tipología de la población y se construyeron perfiles de la población en torno a lo que es su grado de vinculación con la inocuidad y también con los riesgos asociados. Bueno, vamos a comenzar, digamos, viendo un poco lo que son los riesgos asociados al proceso de compra. Bueno, cabe destacar que al principio a todas las personas que participaron de este estudio, incluyendo las de la encuesta, se les consultó acerca del concepto de inocuidad. O sea, ¿usted qué entiende por la palabra inocuidad alimentaria? Bueno, ahí hubo dos grandes diferencias. En el grupo socioeconómico bajo, muy pocas personas reconocieron el término, y en el grupo socioeconómico alto, bueno, tuvo un poco mayor el conocimiento del término, pero vemos que no todas las personas conocen el término de inocuidad. Bueno, las principales percepciones, sentidos, comportamientos y creencias asociados a los riesgos en el proceso de compra fueron las siguientes. Está la percepción de que las ferias libres, es un lugar seguro para la compra de frutas y verduras, en comparación con los supermercados. También existe una percepción generalizada de desconfianza hacia la feria en términos de la calidad de los productos que son distintos a lo que es fruta y verdura, ya que, bueno, perciben que pueden encontrar, por ejemplo, productos expirados, sin su respectiva cadena de frío. No obstante, aquellas personas que adquieren este tipo de productos en ese lugar, lo hacen pues prima la economía por sobre la calidad o la seguridad de ese alimento. El lugar predilecto entonces para las compras fue mayormente destacado el supermercado, que son percibidos como lugares con mucha variedad y mejor calidad, especialmente lo que son los abarrotes y los cárnicos, ya que al mantener los productos refrigerados se perciben como lugares más confiables. En segundo lugar se encuentra la feria y en tercer lugar los almacenes de barrio. La razón para elegir los almacenes de barrio de las personas es que son percibidos como lugares con mucha variedad, como lugares que le inspiran familiaridad y confianza a las personas. ¿Ya? Estos lugares, a diferencia de los supermercados, no hay mayores cuestionamientos sobre la refrigeración o el almacenamiento de los productos que ahí son adquiridos. Y no existe tampoco una mayor preocupación, digamos, por lo que es la compra ordenada, ya dentro de cualquier establecimiento. En general, todas las personas se guían por el orden determinado del lugar de la compra. Y en cuanto a lo que es la información de los productos, vale decir la información nutricional, los sellos o la caducidad de los productos, estos son percibidos de manera positiva dentro de las personas, pero no todos consideran relevante al momento de adquirir los alimentos. Aquellas personas, por ejemplo, con dietas especiales, son quienes más utilizan este tipo de información.
En cuanto a las principales percepciones, sentidos, comportamientos y creencias asociados a los riesgos en el proceso de almacenamiento, se percibe positivamente el almacenamiento de los productos de limpieza separados de los alimentos. ¿Ya? La mayoría de los participantes desconocía la razón por la que los alimentos deben separarse de los productos químicos. No obstante, es una práctica que todos declaran realizar en sus hogares. Si bien el orden y la limpieza del refrigerador se perciben importantes, hubo declaraciones que son preocupantes en lo que respecta al orden que se le da a los productos dentro del refrigerador y también a la temperatura que debe funcionar el refrigerador. Ninguno de los participantes mencionó la importancia, por ejemplo, de utilizar las bandejas inferiores para todo lo que son los alimentos crudos o descongelar los alimentos, con la función, obviamente, de no contaminar los alimentos adentro del refrigerador, que no haya una contaminación cruzada. Y hay una alta cifra de sujetos que mencionaron no conocer cuál es la temperatura ideal de funcionamiento del refrigerador, o que mencionan también altos grados con relación a la temperatura de funcionamiento ideal del refrigerador. Algunos creen que deben funcionar a 10 grados o más. Más bien existe un imaginario en donde la adecuada temperatura del refrigerador debe ser en la que el refrigerador se sienta frío y el congelador esté con un poco de hielo, sin precisar cuál es la temperatura correcta. La limpieza del refrigerador, como lo mencionamos, se considera importante. Los riesgos asociados son los productos de limpieza que se utilizan. En algunos casos, y muchas personas mencionaron, la creencia de que el vinagre con bicarbonato puede desinfectar. Y muchos lo limpian con vinagre y bicarbonato. Y se cree que la limpieza también con productos desinfectantes como el cloro debe realizarse, digamos, sin las medidas esbozadas en las instrucciones del químico, ¿ya? Por lo cual muchas personas, sin saberlo, no utilizan las propiedades del producto de manera correcta, arriesgándose a dejarlo sin deseado. Bueno, las creencias con relación al descongelamiento de la carne son preocupantes, ya que un alto porcentaje cree que las carnes deben descongelarse a temperatura ambiente. Algunos participantes mencionaron que los huevos deben guardarse afuera del refrigerador con la creencia errada de que fuera de este se conserva mejor y por más tiempo. Otra creencia preocupante tiene relación con el almacenamiento también de los huevos, y es que muchas personas creen que deben lavar los huevos antes de almacenarlos y desconocen también el riesgo que existe al lavar los huevos antes de almacenarlos. Bueno, con respecto al tema de los riesgos en el proceso asociados al proceso de preparación, las principales, digamos, medidas, o sea, los principales temas fueron, primero, que el lavado de manos es un tema crucial al momento de hablar de inocuidad alimentaria. Ya, en este caso, los sujetos muestran y declaran tener un hábito regular de lavarse las manos antes de cocinar. No obstante, tanto por lo observado como por lo declarado, los individuos por los individuos, el lavado de manos no es el correcto debido a su corta duración y a la poca utilización de jabón que se declara al realizar esta práctica. O sea, el tiempo promedio de duración que mencionan los individuos de este estudio es de 5 a 10 segundos. Al momento de hablar de contaminación cruzada, si bien hay un reconocimiento generalizado de que del peligro que existe al manipular inadecuadamente distintos alimentos, especialmente los productos cárnicos en general, ninguno describe que las prácticas correctas están relacionadas con la diferenciación de utensilios para cada tipo de alimento. También existe la creencia de que los productos más peligrosos de manipular son los productos cárnicos, especialmente el pollo, ¿ya? Y no obstante, las verduras se creen que son menos dañinas
al momento de manipularlas incorrectamente. Con relación a lo que son también las frutas y verduras, se reconoce su importancia de su adecuada manipulación, pero se deja entrever por las declaraciones de las personas que no existe una correcta manipulación de este tipo de producto, ¿ya? Muchos lo lavan con cloro sin preocuparse de la correcta dilución de este producto, o también lo lavan con vinagre para desinfectar, entre otro tipo de procesos. También existen diversas percepciones sobre cómo disminuir también el riesgo de la manipulación de los huevos. ¿Ya? Algunos, como lo mencionamos, los lavan antes de refrigerarlos, otros no los refrigeran. Esto indica que no existe una noción correcta sobre el adecuado tratamiento que se debe realizar a los huevos en su manipulación. Bueno, en cuanto a las principales percepciones, sentidos y comportamientos y creencias también asociados a los riesgos en el proceso de consumo, bueno, el sistema de creencias en torno a una alimentación saludable se alimenta de conceptos como diversidad de comida y nutrientes y bajo consumo de alimentos procesados, azúcares y frituras. Y existe un imaginario que asocia el consumo saludable con altos precios y tiempos mayores de dedicación. Por esta razón, muchos no pueden optar a esta alimentación saludable. Bueno, ahora vamos a ver qué tipo de observador es la población en relación a los riesgos en inocuidad alimentaria. Bueno, se levantó en este caso y caracterizó los perfiles de las personas participantes de este estudio en torno a su grado de vinculación con la inocuidad y los riesgos asociados, considerando tanto el análisis de resultados cualitativos como también de la construcción de perfiles desde la información teórica. El análisis de los distintos antecedentes y también de los factores implicados en la cultura de inocuidad permitió generar una posible aproximación tanto como se relaciona y aprende el riesgo en juego. Fue posible entonces generar una lectura en base a cada fase o proceso, en la fase de compra, en la fase de almacenamiento, en la fase de preparación y en la fase de consumo. Y en relación con los tres tipos de construcciones culturales, en relación a la inocuidad y el riesgo, tenemos entonces que se construyó tres perfiles: el perfil circunstancial, el perfil planificado y el perfil empoderado. Vamos a ver el perfil circunstancial. El perfil circunstancial se caracteriza por tener una aprehensión del riesgo más bien baja o nula, teniendo como una base la satisfacción de las necesidades inmediatas. No existe tampoco mayor planificación de las compras, realizándose también de manera espontánea, sin mayor orden ni preocupación por los procesos de inocuidad, invisibilizando los riesgos que acarrean los lugares de elección de sus compras. También tienen poco tiempo y también un pequeño espacio disponible para almacenar o contener los distintos productos o mercaderías. Y también tienen poca noción de los riesgos y una baja cultura de inocuidad. En términos de preparación, tiene una noción muy básica de higiene. No utiliza los utensilios diferenciados para manipular los diferentes alimentos, teniendo que lavar y reutilizar instrumentos para poder cumplir, digamos, con este proceso. El perfil planificado. El perfil planificado logra generar una identificación de los riesgos, tomando preferencias, logrando cierta planificación o predicción de las necesidades. Este tipo de sujetos es aquel que realiza listas para realizar sus compras. Elige el lugar en base a una reflexión precio-calidad,
realiza sus compras en base a una planificación temporal, compras semanales o también quincenales, y cuenta también con un mayor espacio dispuesto para los productos o mercadería, integrando lo que es el riesgo y preocupación por el correcto almacenamiento de los productos. Este perfil tiene una mayor noción de los riesgos y mantiene procesos de higiene y limpieza durante todo el proceso de preparación de los alimentos. Esto se evidencia en que cuenta también con una mayor cantidad de utensilios para la preparación y porque se generan procesos más elaborados y de mayor cuidado con lo que es la cocción y también la contaminación cruzada. Y bueno, tenemos el perfil también empoderado, que es muy parecido al planificado. No obstante, además de planificar sus compras de manera detallada, puede ser mensual, quincenal o semanal, es muy determinado al momento de elegir el lugar para realizar sus compras. Y se basa en una diversidad de factores también a la hora de comprar. Este es un perfil que reconoce los riesgos y genera estrategias para poder afrontarlas. Cuenta con un mayor espacio dispuesto para lo que son los productos y las mercaderías, integrando el riesgo y preocupación por el correcto también almacenamiento de los productos. También es consciente de los riesgos y, en base a una cultura de inocuidad, toma cuidados de higiene personal, de limpieza constante de los utensilios y espacios durante el proceso de preparación. Se preocupa por la correcta manipulación también y la calidad de los alimentos. Asimismo, también tiene conocimientos claros sobre los tiempos de cocción de los alimentos y nociones sobre aquellos aspectos riesgosos que podrían eventualmente causarle daño a su salud. Ahora vamos a ver los observadores y su relación con el riesgo por cada etapa que hay en el proceso. Bueno, en el proceso de compra tenemos que en el perfil circunstancial tiene una relación de satisfacción inmediata de necesidades. ¿Ya? En general se ven estas compras mediadas son poco planificadas y también son compras a corto plazo, en la medida que se encuentren, por ejemplo, con locales dentro de su recorrido. Ya también es muy influenciado por la tentación del momento. Con relación a las actividades que devienen en riesgo para los sujetos, estas tienen relación con la nula importancia que le otorgan los sujetos de este perfil a los lugares de compra de los alimentos. Por lo tanto, existe un cuestionamiento sobre el almacenamiento de los productos en los lugares de compra, ¿ya? O sea, no existe un cuestionamiento, perdón, sobre digamos, los lugares de compra. No tiene mayor preocupación sobre si los productos están correctamente refrigerados o no chequea con profundidad lo de las fechas de expiración o tampoco lo que es la presencia de sellos, ¿ya? En cuanto al perfil planificado en relación al proceso de compra, se destaca por buscar abastecerse de productos particulares que le falten para una preparación próxima en el tiempo. Por ejemplo, dentro de la semana. Realiza compras más bien complementarias a compras estructuradas en lo cotidiano. Con relación a las actividades riesgosas que presenta este grupo con respecto de la compra de alimentos que realiza, se puede observar que al tener una mejor planificación de las compras, en comparación, digamos, con el perfil circunstancial, tiene comportamientos de riesgo mucho más bajos. Tiene ciertos cuestionamientos sobre el almacenamiento y conservación de los alimentos que ofrecen en lugares de compra. Por lo tanto, existen reflexiones básicas sobre el riesgo en este perfil, lo que lo haría menos susceptible a llevar a cabo acciones de compra riesgosa. El perfil empoderado se caracteriza en el proceso de compra por destinar una mayor cantidad de tiempo para la realización de las distintas tareas relacionadas con este proceso de compra. Son compras muy específicas que están distribuidas en una ruta de compra particular para poder acceder a los productos necesitados. No tan solo
está motivado por conseguir los productos específicos, sino que también por tener una experiencia y una relación significativa con los lugares de compra. Este perfil se caracteriza entonces por ser planificado y reflexivo en torno a las compras que realiza. En este sentido, de los 3 perfiles que se construyeron, se observa que este es el que posee una mayor exposición en comportamientos, una menor exposición a comportamientos de riesgo en comparación con los demás. En el proceso de compra son sujetos que se preocupan por la conservación de los alimentos, velando por la frescura y también de la limpieza de los lugares donde compran sus alimentos. En el almacenamiento, el perfil circunstancial se destaca por el poco espacio y disposición para el almacenamiento de los productos, que tiene cierta correlación también con la poca planificación. Con relación al almacenamiento de los alimentos, este perfil posee actitudes espontáneas, carentes de reflexión, a partir de aquello que puede producir un riesgo. Si bien se puede observar que el almacenar sus alimentos se preocupa de separarlo de los productos químicos de limpieza, existen otros aspectos que son descuidados en torno al almacenamiento. Esto es, por ejemplo, que no hay preocupación por la temperatura de almacenamiento de los alimentos. Ya esto se observa tanto en el almacenamiento de los abarrotes como en el almacenamiento dentro del refrigerador. Además, no tiene prioridad para refrigerar algunos productos como, por ejemplo, algunas frutas y verduras. En términos de limpieza del refrigerador, menciona que lo hace ocasionalmente o cuando éste se ensucia, descuidando las prácticas de higiene constantes que debiesen primar. Y finalmente desconoce que no le otorga, desconoce y no le otorga la relevancia suficiente a la temperatura que hay dentro del refrigerador. En los perfiles, en cuanto al almacenamiento, en los perfiles planificados y empoderados, se puede identificar que poseen un mayor espacio y disposición para el almacenaje de los productos. Ya cuentan con lugares específicos para los distintos productos adquiridos. Respecto al riesgo y su relación también con estos perfiles, nuevamente se puede observar un desarrollo similar entre ambos, ya que ambos perfiles se destacan por tener una mejor planificación y mayor reflexión sobre las conductas de riesgo. En el almacenamiento se destaca que ambos perfiles mencionan que los productos químicos de limpieza deben guardarse diferenciadamente de aquellos que corresponden a alimentación, pues existe un riesgo de contaminarlos y provocarles, de poder contaminar los alimentos. Asimismo, también tiene hábitos de limpieza que son constantes, ¿ya? Y tienen relevancia dentro de su rutina familiar. Los productos que utiliza en su mayoría son cloro y derivados. Y con relación a esto último, se menciona que la utilización del cloro se hace diluyendo unas gotas en agua. No obstante, ninguna persona de estos perfiles hace alusión a seguir las instrucciones de uso que posee el envase, lo que igual constituiría una actitud de riesgo. Por otro lado, si bien existe una preocupación por mantener los alimentos a temperatura adecuada, existe una minoría de personas dentro de este grupo que efectivamente reconoce la temperatura adecuada de funcionamiento del refrigerador. Bueno, en cuanto a lo que es el lavado de manos antes de la preparación de alimentos, este punto relacionado con la preparación, obviamente, de los alimentos se comporta de manera transversal en los 3 perfiles identificados. Si bien se menciona que el lavado de manos es importante, ninguno de los sujetos menciona la correcta forma de lavarse las manos como un punto relevante. En este sentido, si bien existe la creencia de que el lavado de manos es importante, se puede esbozar que ninguno conoce a cabalidad la forma adecuada de lavarse las manos con la finalidad de higienizar la preparación de alimentos. Por lo tanto, no la practican adecuadamente. Bueno, en cuanto a la preparación, el perfil circunstancial
es más bien funcional al momento y disponibilidad de productos. Si bien se preocupa por la higiene, como todos los perfiles, su proceso de elaboración o preparación es más bien básico, carente de cuidado y confiando en que si la elaboración es propia, el riesgo de contraer alguna enfermedad va a ser baja. En términos específicos, este perfil tiene comportamientos riesgosos en cuanto a que no le otorga la mayor importancia al estado de los alimentos. Es más bien intuitivo en este sentido y se guía por la emocionalidad, lo que lo posiciona constantemente en situaciones riesgosas y bajo esta lógica en general no utiliza distintos utensilios para preparar los distintos tipos de alimentos y tan solo declara que se preocupa de lavarlos entre preparaciones. Si bien también el lavado de manos se menciona, se observa que no declaran la manera correcta de hacerlo, lo cual permite especular que no lo hace de manera adecuada. En el perfil planificado, en cuanto a la preparación, este genera procesos más complejos de elaboración. Cuida no tan solo la preparación, sino que también el proceso de mantener una higiene y una limpieza constante de utensilios y de los productos. Consciente de los riesgos, no genera mayor preocupación y confía en un buen proceso de manipulación. Se observa que este perfil también le otorga importancia adecuada a la cocción de los alimentos. Se menciona que utiliza un reloj, por ejemplo, para medir los tiempos de cocción. Adicionalmente, se puede observar que tiene este perfil distintos utensilios para cada alimento que prepara. Se declara la utilización de tablas diferentes para alimentos, para carnes, para vegetales, para pollo, etc. Por otro lado, también menciona que la limpieza de las superficies en las que prepara sus alimentos es de gran importancia. En este sentido, tiene el imaginario de que el adecuado lavado de productos antes de prepararlos lo protegerá de la contaminación cruzada y disminuirá las probabilidades de contraer enfermedades relacionadas con los alimentos. En el perfil empoderado, se preocupa por la higiene y la limpieza de los espacios y utensilios y los productos, diferenciando a su vez procesos y utensilios. Es consciente y preocupado de cada proceso en la elaboración y la preparación y también intenta evitar enfermedades y riesgos posibles a enfrentarse, digamos, tomando conscientemente las decisiones para ello. El perfil empoderado demuestra una alta preocupación en relación con los peligros de contraer diversas enfermedades, en cuanto a no se manipulen adecuadamente los alimentos. En este sentido, abunda en su imaginario una adecuada noción de los riesgos posibles al momento de manipular los diferentes alimentos. Se observa también que conocen algunas enfermedades específicas que devienen de la inadecuada preparación de alimentos también. Por esto mismo, su nivel de higiene es alto y en general se preocupan de la dilución de los productos de limpieza para extraer contaminantes y que procuran una adecuada manipulación de los alimentos. Y finalmente, en el consumo, el perfil circunstancial tiene un imaginario de una alimentación saludable, del cual no puede realizar. Frente a la inmediatez también y a la poca planificación de sus compras, se ve enfrentado al consumo entonces de alimentos ultraprocesados o de alimentos envasados. El perfil planificado, en cambio, es consciente de un ideal alimentario. Logra mantener una alimentación variada y balanceada a sus respectivas dietas. En cambio, el perfil empoderado no tan solo, digamos, logra mantener una dieta balanceada y variada, sino que también logra acceder a productos gourmet de dieta específica, teniendo como factor importante el riesgo asociado también a la dieta. Bueno, y estos serían los resultados. Muchas gracias.
Vale, gracias Karen. Quiero invitar a Manuel también a escena para ir a las preguntas. Les voy a pedir si pueden ser breves las respuestas, que ya estamos poco pasado en tiempo. Manuel, dos preguntas y una que Belén, Carlos, Cristian la repiten. Los resultados de este estudio, ¿dónde van a estar y cuándo? Los resultados de este estudio van a estar publicados en las próximas semanas en la página web de Achipia, en el menú de documentos. Solamente nos falta diagramarlos, solo falta diagramarlos para poder publicarlos. Perfecto. También en esa página está el libro de Yanis, ¿no? Exactamente, también está la traducción al español del libro de Frank Yanis. Y que se puede descargar. Absolutamente. Él cedió gratuitamente los derechos de ese libro, se los cedió a Achipia. Espectacular, genial. Manuel, otra pregunta para ti. ¿Se ha medido la efectividad de la cultura de inocuidad en términos objetivos, con resultados, con indicadores y mejoras? Mira, ese ha sido un tema que ha estado en desarrollo desde que esto partió, ¿ya? Y yo creo que, y se ha trabajado mucho en ello, con distintos modelos, muchos tomados desde la parte más bien desde el desarrollo organizacional, pero no tanto propiamente tal de la cultura de inocuidad. De hecho, hoy día entiendo que en la InnoFood se va a presentar algo respecto al tema, que están trabajando algunas empresas privadas. Pero sí yo quisiera llamar la atención sobre la hipótesis que hacemos nosotros como Achipia en este sentido. Nuestra hipótesis es que la cultura de inocuidad debe ser tratada como un peligro. Así como tratamos como un peligro la salmonela, la listeria, tratar como un peligro, cuyo peligro no es la salmonela y la listeria, sino es el observador y su mundo, el significado que le da a los riesgos, cómo se vincula con los riesgos. Y por lo tanto, yo debería ser capaz, y eso es lo importante, debería ser capaz de incorporar esto en mi matriz de peligro. Y si lo incorporo en mi matriz de peligro, yo tendría que ser capaz también de generar controles preventivos y vigilancia sobre esos controles preventivos, acciones correctivas, verificaciones, registros, ¿ya? Si yo compruebo que el observador y su mundo dentro de mi empresa está muy lejos de respetar el lavado de manos, yo tengo que hacer dos cosas. Una, entrar en el ámbito de la capacitación, de la transformación de ese observador, que eso es perfectamente posible. Y ojo que ahí tenemos un muy buen modelo de comunicación de riesgo. Achipia tiene un muy buen modelo de comunicación de riesgo para eso. O, por mientras, yo podría crear una barrera de comportamiento. Podría generar un dispositivo donde nadie puede pasar a la sala de manipulación de alimentos si no se le da las manos. Y de hecho algunas empresas lo hacen, ¿ya? Entonces, a eso me refiero cuando yo digo, oye, esto es la cultura de inocuidad, yo debería incorporarlo en mi matriz de peligro, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el riesgo del peligro? El riesgo es la interpretación, el sentido, el significado del riesgo que hace ese observador y su mundo y las acciones que está dispuesto a hacer o no, ¿ya? Entonces, yo creo que esta hipótesis tiene esa virtud de que tú podrías efectivamente generar medidas de verificación más fáciles, que se expresan más fácilmente. Vale, ok. Gracias, Manuel. Karen, dos preguntas. Los riesgos parecieran ser que están más asociados al tipo biológico. ¿Se mencionaron del tipo químico? ¿Aprehensiones sobre contaminación química de los alimentos? Sí, en el estudio, bueno, cuando fueron los focus group y eso, la gente igual estaba preocupada por el tema de los químicos, sin embargo, tampoco le tomaba tal relevancia. Le conocían más de los riesgos más microbiológicos o peligros microbiológicos más que los químicos. Ok, la otra pregunta, esto fue el año pasado, no había COVID-19, pero los protocolos COVID y el tema de las medidas de higiene como política nacional, o sea, ¿cuánto ayuda este estudio en esta nueva situación en la que estamos hoy día y está Latinoamérica y el mundo en general, digamos?
Bueno, ahí yo creo que habría que evaluarlo nuevamente el estudio, pero yo creo que han ayudado demasiado. ¿Por qué? Porque estamos siendo más conscientes de las medidas que debemos tomar, o sea, de las medidas de la higiene, sobre todo con el tema del lavado de manos, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, en los restaurantes, con el uso de mascarilla, con los elementos de protección personal y sobre todo en nuestro hogar. Yo creo que ha influido mucho y creo que deberíamos seguir manteniéndolo así, aunque no haya pandemia, deberíamos seguir manteniéndolo. Perfecto. Una consulta, Belén, y alguien más que pudiera estar interesado, es que si requieren de algún tipo de certificación por haber estado presentes en esta charla, lo vamos a considerar y nos vamos a contactar, bueno, contigo, Belén, y con quienes estén interesados en este tipo de cosas. Les agradecemos a ambos, a Achipia, esta presentación, los resultados interesantes. Yo creo que esto de ya poder tipificar formas de actuar permitiría a partir de estas tipificaciones, ¿no? Sustancial, planificado, empoderado, cómo poder seguir trabajando con este tipo de perfiles hacia adelante e ir construyendo cultura y conocimiento para una mejor transmisión, para mejores resultados en esta interacción que manifestabas tú, Manuel, ¿ah? Que al final todos se traduce y trasciende a los resultados. Así es que nuevamente gracias a Achipia por el apoyo, por formar parte del comité asesor técnico que este proyecto tiene, y los invito ahora a escuchar los comentarios finales a ambos y a todos los que nos están siguiendo en este seminario organizado por la Universidad de O'Higgins en el marco del FIG Modelo de Inocuidad Agroalimentaria Regional. Saludar a Horticreces, que está presente, al director de INDAP, que nos han apoyado, o sea, también forman parte de este comité, ambas instituciones, y con quienes vamos a realizar un trabajo de campo muy fuerte de cara al futuro. Nuestra idea es que trabajar la cultura de la inocuidad desde la producción, en el potrero, por ponerlo en blanco y negro, hasta la mesa, pasando sobre todo por la educación y la formación de los futuros ciudadanos de este país. Bueno, para cerrar tenemos los comentarios de dos especialistas. Voy a presentarlos a ambos. Primero, me disculpa, no, voy a presentar primero a la coordinadora, obviamente, caballero hasta el final. A la doctora Claudia Fester, colega de la Universidad de O'Higgins, coordinadora de este proyecto, doctora en inocuidad y trazabilidad de los alimentos, que nos acompaña. Hola Claudia, ¿qué tal? Buen día. Y a Jaime Flores, médico veterinario, también doctorado, experto en inocuidad, pero Jaime desde Ecuador nos está acompañando. Jaime es ecuatoriano, es médico veterinario también, como ya lo dije, pero es un gran amigo de Chile, de nuestro país. Fue director, representante del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, ¿cierto? IICA, acá en Chile. Ahí tuve oportunidad de conocerle. Conoce muy bien nuestra realidad, Jaime. Así es que muchas gracias por acceder a la invitación y por sumarte desde allí para estar con nosotros aquí. Así es que te dejo, Jaime, la palabra para que nos puedas entregar tu comentario sobre lo que has escuchado, sobre los resultados, la tipología y, en el fondo, cómo también poder seguir adelante en el marco de este proyecto que como universidad estamos iniciando este año y tiene 2 más por delante. Querido Pepe, primero, buenos días con todos. Obviamente agradecer a los organizadores por tomarme en cuenta en un evento que realmente me ha sorprendido y me encanta, Pepe, y pues no tengo más palabras que felicitarlos, y felicitarlos porque creo que en el ámbito en que la inocuidad de los alimentos en el mundo se lo ha observado, se lo ha gestionado, donde sin duda
la base técnica y científica, pues es y tiene y juega un rol estratégico. Creo que ahora nos estamos atreviendo, como decía Manuel Miranda, a poner puntos que deben llevarnos a la reflexión y deben sacarnos de nuestro sitio de confort. Y es el ver la cultura de la inocuidad de los alimentos, también, o la inocuidad de los alimentos con otro enfoque. Y ahí quiero yo destacar las palabras del director del instituto, que me llamaron mucho la atención, porque no solo hablaba de la inocuidad desde el punto de vista de salud pública, que sin duda tiene una relación directa, sino que veamos desde la sostenibilidad, que lo veamos desde la economía local, que lo veamos desde el bienestar social, la gente. Acordémonos, yo siempre digo que debemos pensar siempre en la gente como centro, como foco. Y me llamó mucho la atención escuchar los resultados que fueron planteados en esta mañana en la presentación. Y antes de abordar directamente a los mismos, pues felicitar también a Chile, porque me atrevo a decir que debe ser el único país en América Latina donde tiene inserta en su política de Estado de inocuidad de los alimentos el tema de la cultura de la inocuidad de los alimentos, pero valorizándole como cualquier otro eje o pilar en el marco de una política a los niveles pues que lo estamos viendo ahora. Entonces, esto es importantísimo porque otra vez toda la audiencia y los que nos acompañan de forma virtual, vemos como Chile marca un liderazgo en estos temas en la región y se convierte, como siempre lo dije, en un referente para América Latina en muchos aspectos, pero en el tema de inocuidad de los alimentos, pues definitivamente es un líder. Pero entrando a los resultados, es muy interesante primero hacer un análisis a la presentación de Manuel Miranda, porque él nos aterriza en lo conceptual, nos aterriza en esa realidad del comportamiento de la gente en función de unir al observador con el sistema social, y que esto cómo tiene una implicación en el significado del compartido que él lo hablaba, ¿no? Y cómo esto deriva en el accionar de la gente. Entonces, yo creo que fue muy importante que primero Manuel nos ubique desde el punto de vista conceptual y que nos dé estos pincelazos teóricos, pero que marcan conceptualmente y definitivamente lo que fue los resultados de ese estudio. Y entrando directamente al estudio, Pepe, y toda la audiencia, a mí, al haberlo leído previamente, al haber escuchado ahora a las expositoras sobre los resultados, se me vino a la mente pues que hay un denominador común definitivamente entre los resultados de Chile con el resto de países latinoamericanos. O sea, y esto me lleva a una primera conclusión que yo quiero compartir con todos ustedes. O sea, para lo que tú preguntabas, Pepe, de cómo caminar hacia adelante, pues yo lo primero que creo que debemos hacer es construir un marco conceptual de lo que es la cultura de inocuidad de los alimentos para América Latina, entendiendo nuestra idiosincrasia, entendiendo nuestra realidad económica, social, porque lo que se ha hablado en el tema de cultura, de inocuidad de los alimentos, está en un ámbito industrial y está en un ámbito de países desarrollados, que podemos encontrar situaciones comunes, pero definitivamente estoy seguro que debemos nosotros abordarlo también frente a una realidad latinoamericana. Y en ese contexto, pues volviendo a esa tipología de observadores que fue muy bien presentado, yo me identificaba mucho, como tú decías, estoy en Ecuador, pero tuve la suerte, el gusto, el honor de haber trabajado en casi toda América, y voy a ponerlo de Hispanoamérica, desde México hasta Argentina, Chile.
Y pues guardando ciertas diferencias, pues me vi reflejado ya en los resultados de ese estudio. Entonces, yo creo que es un paso, es un aporte que no solo da Chile a través de este estudio, a lo cual les felicito a las personas que estaban involucradas para un aporte a Chile, sino que definitivamente es un aporte y un insumo enorme para América Latina. Y el resto de los países debemos leerlo, debemos analizarlo, debemos interpretar estos resultados para que podamos nosotros lograr inducir, influenciar en los altos niveles de gobierno de nuestros países, primero para que se consoliden las políticas de Estado en inocuidad de los alimentos, que no lo tenemos necesariamente institucionalizado en todos nuestros países, pero más allá de eso, el incluir la cultura de inocuidad como un pilar. Yo ahí hago eco a lo que decía Manuel en su hipótesis, ¿no? ¿Por qué no lo planteamos y por qué no pensamos? Yo decía, salgamos del confort y de lo tradicional y de lo técnico 100% científico, que no estoy diciendo que eso no es importante, es la base, por supuesto, pero en poner el tema de la cultura de la inocuidad de los alimentos como otro factor de análisis dentro de los peligros de inocuidad de los alimentos. Por supuesto que sí, estoy convencido de eso. La pura ciencia dura, abstracta, hemos visto que no necesariamente genera los mismos resultados. En la introducción se dijo que en los países desarrollados, pues a pesar de toda la tecnología que hemos avanzado en la detección de agentes biológicos, químicos, físicos, cualquiera, sigue habiendo problemas. O sea, definitivamente hay un factor de comportamiento que debe y tiene que ser analizado. Y ahí es cuando yo digo que hay que ir más allá de las regulaciones formales, y por eso creo que tenemos que ser revolucionarios en el buen sentido de la palabra para poner sobre el tapete temas que son diferentes a lo que tradicionalmente se ha venido hablando. Entonces, como decía Manuel y fue expresado en la presentación, la cultura se obtiene de lo tácito, de lo intuitivo, de las observaciones que hacía tanto hincapié Manuel, y creencias, entonces marcan nuestro comportamiento. Y por supuesto, si es que esos entornos pues pueden definir los perfiles que el resultado marcó, todos quisiéramos llegar al nivel empoderado. Entonces, claro, ahí hay una pregunta que yo les haría que me quedó flotando. ¿Cuál es el porcentaje de empoderados, planificados y circunstanciales que hay en el estudio? Pero la lógica te lleva a pensar que todos deberíamos ir hacia el empoderado y definitivamente generaríamos un cambio en lo que es la inocuidad de los alimentos. Entonces, dicho eso, y para concluir en honor al tiempo, pues yo creo que preguntabas, Pepe, ¿cuál es el paso siguiente? Yo creo que este estudio es una base, y digo que es una base excelente de análisis, de reflexión, no solo para Chile, sino para todos nuestros países, y deberíamos marcar una hoja de ruta que trascienda las fronteras chilenas. ¿Y por qué digo eso? Ustedes ya son líderes, pero a través de ese liderazgo influyamos en el resto de países de América Latina para posicionar el tema de la cultura de inocuidad de los alimentos en toda la región. Y para eso sí, otra vez, yo creo que tenemos que trabajar en el marco conceptual aterrizado a nuestra realidad latinoamericana, y empezar a trabajar en mecanismos, aunque ya Manuel decía que existen algunos ensayos, algunos experimentos, algunos estudios que se están haciendo, en diseñar un instrumento que nos ayude a caracterizar el desempeño y que en función de establecer líneas de base en los países, podamos hacer líneas estratégicas que nos ayuden al mejoramiento y al empoderamiento y la inclusión de este tema en la institucionalidad, en la política, en la conciencia del colectivo y de la sociedad. Pues con esto termino mi comentario agradeciéndoles otra vez haberme invitado. Es un honor para mí
Chile es como mi segunda patria. Lamento las circunstancias por las que tuve que salir, fueron netamente personales, pero mi corazón y alma está con ustedes. Así que muchas gracias. No, a ti, Jaime, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora a la coordinadora del proyecto, uno de cuyos objetivos, Claudia, es precisamente iniciar este trabajo de cultura de inocuidad aquí en la región, ¿no? Aquí en la región, en nuestra región. Exactamente. Muchas gracias, Pepe. Primero, muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por estar acá, por asistir a este seminario. Agradecer primero a Tipia, por supuesto. Muchas gracias, Nuri, Manuel, Karen, Miranda. Es un lujo contar con expositores expertos en el tema y colaboradores también de nuestro proyecto. Agradecer a Jaime también, muy certeras, muy acertadas sus palabras. Es muy importante que estos estudios que estamos realizando acá en Chile y específicamente en una región de Chile puedan trascender al resto de Latinoamérica y vamos a trabajar por eso. Para los que no saben de qué se trata el proyecto y para nuestros amigos internacionales que también están escuchándonos, el proyecto propone un modelo de inocuidad agroalimentaria acá en la región de O'Higgins. Chile se divide en regiones y la región de O'Higgins está en el sector central de Chile, muy cerca de la región metropolitana de Santiago. Nuestra región se caracteriza por tener mucha actividad agropecuaria y la gran mayoría de esta actividad agropecuaria se basa, de hecho el 60% de nuestros productores hortícolas y apícolas, que es donde se basa este estudio, son de la agricultura familiar campesina. Entonces este modelo propone 3 pilares, como dice Jaime, son pilares. Primero, un sistema de monitoreo. Estamos trabajando en un laboratorio de inocuidad de referencia acá en la región que posteriormente va a estar, ojalá en el otro año, dentro de estos próximos años, acreditados con la norma ISO 17025. Tiene un sistema de extensión para los productores referentes de este proyecto, que son 30, 20 hortaliceros y 10 apícolas, que como les dije, en su mayoría son de la agricultura familiar campesina. Y este sistema de extensión se basa en evaluación de riesgos, precisamente, identificación y cierre de brechas, ¿ya? Y tercer pilar, y muy importante, que es lo que nos convoca hoy día, es cultura de inocuidad. Para eso vamos a generar programas para estos productores, vamos a generar programas para técnicos y profesionales en cultura de inocuidad, porque nos interesa que ellos sigan con este camino de educación, de cambio de comportamiento, de que ellos entiendan el porqué de las cosas y las apliquen. Sabemos que es un trabajo de largo aliento y por lo tanto nosotros reconocemos este proyecto como un piloto. Queremos hacer la región de O'Higgins como el piloto de la cultura de inocuidad alimentaria y como dijeron nuestros relatores de Atipia, queremos hacerlo en todo nivel y en forma paralela, porque los productores finalmente, que tengan este sistema de monitoreo, de extensión y de cultura e inocuidad, van a poder optar un sello. Y este sello va a decir que estos productores están haciendo las cosas bien, o sea, están bajo este modelo de inocuidad alimentaria. Pero ¿qué nos sirve un sello si los consumidores no conocen el término de inocuidad alimentaria? ¿Qué nos sirve este sello si los consumidores no van a saber por qué van a elegir el producto? Por lo tanto, es demasiado acertada la estrategia de Atipia de realizar los programas de cultura e inocuidad en forma paralela entre productores, empresas, alimentos, profesionales técnicos que sigan con el concepto de cultura e inocuidad al resto de los trabajadores agrícolas de las empresas. Pero también es muy importante que esto llegue a los consumidores y, por supuesto, a los niños, a los escolares. Nuestro énfasis está en estos 2 últimos grupos. Nos interesa mucho que los consumidores entiendan qué es cultura de inocuidad, que entiendan qué es inocuidad, entiendan por qué hay que hacer las cosas. Dentro de los resultados, Karen dijo que muchas personas hacían algunas cosas bien, pero no sabían el por qué las hacían bien, no sabían el fondo. No sabían por qué hay que mantener una cadena de frío, por qué no hay que lavar los huevos, por qué no hay que lavar un pollo.
Por lo tanto, creemos que la educación es muy necesaria, pero también este cambio del comportamiento de las personas es absolutamente necesario. Que las empresas hagan las cosas bien es increíble, es lo que uno quiere, pero si una vez llegado a la casa el alimento se manipula mal, no sigue cadena de frío, la gente se va a enfermar igual. Por lo tanto, esta énfasis en los consumidores es muy importante, y también en los niños, ya que se sabe que los niños son los más permeables al cambio. O sea, los niños queremos que estos conceptos se interioricen y que ya ni siquiera tengan que estudiarlos, ellos sepan cómo manipular los alimentos, cómo lavarse las manos bien, que sepan de las 5 claves de la inocuidad. Ellos son el futuro y ellos son los que van a hacer los cambios y los que finalmente les van a decir a los padres, a los profesores, a los apoderados, a los abuelos, por favor, ordenen así el refrigerador, el paño de cocina hay que lavarlo todos los días, hay que mantener la limpieza de la cocina. Van a ser ellos los que les comuniquen a sus padres y a los adultos. Ellos van a ser los más permeables al cambio. Por lo tanto, Jaime tiene toda la razón, el foco acá está puesto en la gente, la cultura de inocuidad es un pilar de este proyecto y está puesto en forma paralela a todo nivel. Y eso es lo que nos interesa comentarles hoy día y transmitirles. Finalizar este seminario agradeciéndoles a todos ustedes, el público. Nos motiva mucho que exista mucho interés en el tema. Nos interesa mucho también las conexiones que podamos realizar con otros países de Latinoamérica y, como decía Jaime, trabajar todos unidos para potenciarnos dentro del tema de inocuidad alimentaria. Esas son las palabras que quería decirles y agradecerles a todos por su atención y a Chipia por su colaboración. Yo voy a cerrar este evento reiterando nuestros agradecimientos a los expositores, a la gente que nos ha escuchado, decirles que sí, que vamos a pensar, o sea, como los tenemos registrados a quienes estén interesados en un seminario que les podamos entregar por haber participado en esta charla, lo vamos a hacer. Algo que no lo habíamos pensado, pero que sin duda no nos cuesta nada y entendemos lo que les pueda resultar de interés. También agradecer a Luis Yabar, colega del Ministerio de Salud, sus comentarios. Efectivamente, el MinSal está trabajando y aprovecho de saludar y agradecer a los jefes de las oficinas de acción sanitaria de la región que nos han apoyado con la difusión de este evento. Efectivamente, el MinSal está trabajando tiempo, el Ministerio de Salud, en esto, y sin embargo, claro, hay que seguir avanzando e incorporar estos componentes de las ciencias sociales que nos permitan poder entender el fenómeno de manera más global. Quiero agradecer también a INDAP, que nos apoyó en la difusión, a ASEGMI, la Asociación de Emprendedores Gastronómicos de O'Higgins, al Barrio Gastronómico, la otra asociación de restaurantes de aquí del centro de Rancagua, a Jaime y Loreta, que son los jefes de carrera de gastronomía de la Santo Tomás y del IP Chile. Todos ellos nos han ayudado a difundir esto y con todos ellos vamos a seguir trabajando de cara al futuro. Como Universidad de O'Higgins, como Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales, ICA3, cuya sede está en San Fernando, les agradecemos que nos hayan acompañado, los buenos comentarios que han realizado a este evento, el que sin duda es así porque Achipia nos ha colaborado mucho y está mano a mano, codo a codo con nosotros en este trabajo. Así que a todas y todos, muchas gracias, que tengan un muy buen día. Jaime, cariños a ti, a tu familia y a Ecuador. Hasta la próxima. Gracias. A Innova también por el trabajo de este seminario en los términos técnicos y de la transmisión. José, espectacular. Gracias.
proyecto FIC busca implementar un modelo de inocuidad alimentaria en nuestra región. Básicamente los productos en general están con poca inocuidad. Eso quiere decir que existen alimentos que están contaminados tanto por plaguicidas o por bacterias o por virus que le impiden acceder a un mercado más competitivo. Por ejemplo, productores que quieren ir a los supermercados. Ahí tienen una vara que tienen que subsanar para poder entrar y poder tener más recursos finalmente. La región necesita, por ejemplo, tener un sistema de monitoreo que permita que los productores vean si sus productos tienen estos peligros y poder acceder a estos mercados. Nosotros como universidad regional queremos que las capacidades se queden en la región, queremos tener un laboratorio acreditado, confiable para los peligros alimentarios, queremos poder llegar después de este proyecto a todos los productores de la región. Como región de O'Higgins tenemos el desafío de ser una potencia agroalimentaria y la inocuidad alimentaria es una base para llegar a eso. Sin inocuidad alimentaria no podemos llegar o pensar hacer eso. La región de O'Higgins tiene el potencial necesario y creemos que con este proyecto podemos demostrar que como región podemos caracterizarnos por ser la región de la cultura de inocuidad alimentaria.